Volvemos de inmediato para conversar con la vicepresidenta de la ADC y ex senadora Carmen Frey. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Lo primero que quisiera preguntarle es, ¿cómo leyó usted? ¿Qué significado le dio a la aprobación de la reforma que permite el retiro de parte de los fondos de las AFP? Buenas noches, Mónica. Gran gusto de verlo en vivo. La verdad es que tuve una alegría grande porque entiendo la necesidad de miles de personas que están pasando hambre, que tienen muchos problemas para poder sobrevivir, y sin duda el que se pusiera de acuerdo toda la oposición en escuchar lo que la gente pedía, y creo que fue muy positivo, y eso nos abre paso también para seguir trabajando juntos al futuro. Señora, y creo que sin duda, como han dicho muchos, no es lo ideal lo del retirar los fondos de la pensión, pero desde marzo el gobierno se ha mostrado mezquino, se ha mostrado muy poco eficiente, y fue la última medida posible para que la gente pueda seguir subsistiendo, porque no han escuchado ni han visto el dolor de miles de chilenos que lo único que necesitan es recursos para sobrevivir. Señora Frey, quisiera preguntarle si esto debiera ser algo puntual y si debiera o no ser el comienzo, porque hay dos opciones, o de una reforma al sistema de pensiones o del fin de las AFP. ¿Qué opina usted? Yo creo que es el momento adecuado para que nos planteemos en serio una reforma a las pensiones en nuestro país. Esto no puede seguir como está. Y se nos han engañado mucho y nos han llamado populistas por tomar estas medidas. No se dan cuenta que cuando hay hambre, cuando hay escasez, cuando la gente necesita, no es populismo. Y sin duda que con una reforma buena, previsional, hay tantos ejemplos en el mundo que podemos pensar y de alguna manera adaptarlos a nuestro país. Y creo que, como nos decían que con esta medida iba a venir el caos no vino, al contrario, hay muchos índices que demuestran que esto va a ser una herramienta para incentivar de alguna manera algo la economía. Y por otro lado, esto de asustarnos que en 25 años más vamos a sufrir las consecuencias de esta medida, yo espero que cuanto antes podamos trabajar responsablemente en una reforma previsional. Y no le tengo ningún miedo a que se pueda discutir y buscar la mejor solución para todos, sin ninguna exclusión. Ahora, nosotros habríamos sido... Perdón. Sí, no, que quisiera preguntarle si también, de alguna manera, la izquierda, la centroizquierda, no le puso con esta reforma un límite a la solidaridad. Porque si ahora se le dice a la gente que su 10% es suyo y que en base a que es suyo y suyo pueden sacarlo, ¿por qué tendrían que estar dispuestos a poner en un fondo solidario sus cotizaciones, por ejemplo, en una futura reforma? ¿No hay ahí, como han dicho algunos también, una derrota cultural de alguna manera, o puede ser, hoy día también lo reconocía Carlos Montes, complicado desde el punto de vista, después si se quiere apelar a la solidaridad, cuando se ha dicho son suyos los fondos? Yo creo que desconocen a nuestra gente, desconocen lo que siente un chileno o una chilena. Y se ha demostrado en estos días, la gente es muy solidaria, mientras más escasos recursos, más solidaria. Hay miles de ollas comunes a lo largo de nuestro país, y si presentamos una reforma a los fondos de pensiones digno, justo, sin duda que, y bien explicado, sin letras chicas, yo creo que la gente va a entender y va a ser capaz de ser mucho más solidaria de lo que la gente erróneamente piensa de nuestra gente en Chile. ¿Usted cree que van a estar dispuestos a poner en un fondo común parte de sus capitalizaciones? ¿Van a apoyar una reforma así?
si lo planteamos bien y convencemos con buenos argumentos, sin política mezquina, creo que sí es muy posible que se pueda entender y que pueda ser solidario, porque la solidaridad también se refleja en que uno sea capaz de compartir, de sentir el dolor, de sentir el hambre, de sentir la desesperanza, sobre todo de tantos adultos mayores que hoy día viven con pensiones Sí. absolutamente aberrantes. Sí. Entonces yo creo que sí, que sí. Señora Frey, ahora hay otros que dicen que esa solidaridad debiera venir más bien de quienes tienen más, que quienes tienen más aportaran más, y que en ese sentido hay ya algunos, incluso el diputado de su partido, Ignacio Walker, que dice que es momento de, y que va a ser necesario por los gastos que esto implica, que es momento de revisar y conversar una reforma tributaria a fondo. ¿Usted cree que este es el momento para conversarlo en medio de esta situación económica o no? Creo que hay otras prioridades en este momento, pero sí creo yo que hay algunas iniciativas en el Parlamento que apuntan justamente a que los que tienen más sean más generosos y puedan aportar. Yo creo que este gobierno se ha caracterizado justamente en apoyar a los grandes, y eso es lo que no corresponde en un momento así, cuando esta pandemia es una verdadera pesadilla. Se ha notado que tenemos que crear justamente un país justo, sí. O sea, solidario, en que todos podamos tener cabida. Por ejemplo, ¿usted apoyaría un impuesto para los llamados súper ricos o personas de mayor patrimonio? Sí, yo creo que habría que buscar una fórmula, sí, Uh-huh. y ver cómo son los impuestos en otras partes del mundo. Y aquí, desgraciadamente, los impuestos le llegan a la clase media y a la clase más necesitada, y los grandes de alguna manera se las arreglan para no pagar lo que corresponde. Y eso no me parece que pueda seguir siendo posible en el país que anhelamos. Y por eso es que hay que buscar, y creo que muchos economistas pueden hacerlo, sin pensar en populismo ni en pequeñeces, sino que pensando en el bien de todos. Sí. Este país es de todos y tenemos que de alguna manera ser responsables de todos. Quiero ir a otros temas, pero antes brevemente, usted mencionaba a los economistas, pero esos economistas, por ejemplo, y muchos de la ADC, dijeron que la reforma no era buena, la que permitía retirar parte de los fondos de pensiones y que, claro, podía tener un efecto inmediato en reactivar el consumo, pero que a largo plazo sí tenía problemas, que bajaban también el precio y el valor de los fondos de pensiones. ¿Por qué no le hicieron caso en esta ocasión a esos expertos, incluso de sus propias filas, para pasar a otros temas? Porque valorándolos mucho, yo creo que no han escuchado. Yo creo que los economistas han estado con los ojos un poco cerrados y los oídos un poco sordos para ver la necesidad. Cuando hay gente con hambre, cuando hay gente que se está muriendo por falta de atención, yo creo que hay que pensar en grande. Perfecto. Y pensar en grande justamente... Sí, sí, no, perdón que antes que se me acabe el tiempo, porque me dicen que nos quedan unos minutos, quiero llevar al otro tema. Quiero preguntarle respecto a la oposición. Usted decía, es la oportunidad de hablar de otras cosas. Quiero preguntarle si usted cree que se puede rearticular la oposición a partir de esto y de dónde hasta dónde puede ir esa oposición. ¿La DC puede juntarse con el Partido Comunista y con el Frente Amplio en un proyecto de gobierno, cree usted? Yo creo que si tenemos un proyecto común, bueno, responsable, que realmente represente a la gente, vamos a poder ponernos de acuerdo. El que se quiera restar, se puede restar. El llamado nuestro es a la unidad de toda la oposición que quiere un país distinto. ¿Usted pactaría con el PC? ¿Por qué no? Si ellos están dispuestos a rechazar la violencia como método, si están dispuestos a reconocer las dictaduras, venga de donde venga, sin duda es que nos vamos a poner de acuerdo en cosas que son importantes para las personas de carne y hueso. Una pregunta, ¿usted estaría dispuesta, por ejemplo, a votar por el alcalde Jadwe, que dijo que está dispuesto a ir de candidato presidencial? ¿Qué opina de él?
¿Votaría por él? Falta mucho para eso todavía. No Y tiene la espero pelota al que córner, nosotros... No, y espero que tengamos muy buenos candidatos dentro de la oposición. ¿Pero qué que le se parece pueda el hacer alcalde una buena Jadwe? primaria. ¿Qué le parece No el lo alcalde creo, Jadwe? o sea, creo que él es muy competente como alcalde, Ya. pero no creo que nuestro país, en su mayoría, esté dispuesto a tener un presidente del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque creo que son un partido pequeño, muy bien organizado, pero son un tanto rígidos en materias que para nosotros somos fundamentales, como es la violencia, por ejemplo. Nosotros, todo lo que sea no violencia, estamos dispuestos. Cuando oigamos al alcalde Jadwe a llamar a manifestaciones pacíficas en que podamos encontrarnos y a rechazar todos los autoritarismos o dictaduras, podremos conversar más largo. ¿Usted cree que él ha validado la violencia? El Partido Comunista yo creo que sí, que lo ha dicho, pero no se ha notado demasiado. ¿Cómo? No entendí. ¿Usted dice que han validado o que han condenado la violencia? No entendí, para no dejar lugar a dudas. ¿Qué ha hecho el Partido Comunista respecto a la violencia? Yo creo que han dicho que rechazan la violencia, Okay. pero también se está llamando a las movilizaciones, no diríamos solo violentas, sino que las movilizaciones que causan daño y que no son pacíficas y positivas. Para cerrar, dos cosas. Quiero preguntarle cómo ve al equipo político de este gobierno y quiero preguntarle también cómo ve otro fenómeno que es el plebiscito que viene, porque desde sectores como Evópolis, también en la UDI han dicho que está creciendo dentro de la derecha el rechazo. ¿Cómo ve al equipo político y lo que le queda a este gobierno y cómo ve el plebiscito? Al equipo político lo veo débil y lo veo no acorde con el tiempo que se vive. Mucha palabra, mucha anuncio, pero poco concreto y poco leal en las letras chicas, que donde la gente no lo lee muchas veces y donde se demora que cumplir tantos requisitos para llegar a lo que ellos prometen. Lo veo débil, lo veo que a partir de octubre no han entendido lo que este país requiere. Y sin duda que el plebiscito estamos por el apruebo, porque creemos que la nueva constitución que tenemos que hacer entre todos tiene que ser una constitución que represente a todos, sin exclusiones, y sobre todo que sea capaz de ser una constitución moderna, pero justa, política, socialmente, económicamente, que represente, como decía, a todos. Y sobre todo, este plebiscito hay que ganarlo porque tenemos una constitución que nació el año 80 sin que nadie pudiera opinar. Al contrario, eliminaron a personas que pensaban distinto, y nosotros creemos que es el momento de terminar con los enclaves, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, que al final está al servicio de algunos y no de todos. Y en fin, hay muchos temas que tenemos que, sin duda, nuestros pueblos originarios, nuestras diversidades, etcétera. Hay harto que conversar. En otra ocasión conversamos entonces en profundidad respecto del plebiscito también. Muchísimas gracias, Carmen Frey, por habernos acompañado en CNN Chile. Gracias, Mónica, que estés muy bien, cuídate. Usted también, que esté